Vamos, amado hermano, a aprovechar la pausa de varios meses que tuvimos en los estudios para retocar con una nueva introducción al tema de primera carta de Juan, primera de Juan, y los problemas o el tema que trata el apóstol principal, el tema principal que trata el apóstol Juan en sus cartas, en sus epístolas. ¿Algún hermano sabe cuál fue la problemática principal que ataca el apóstol Juan en su carta? El gnosticismo. ¿Amén? Un movimiento no cristiano que había permeado y ya en el mismo inicio de la iglesia se había filtrado dentro de la iglesia, y que el apóstol Juan se ve en la obligación de atacarlo para aclarar la diferencia. Este movimiento no cristiano se había filtrado y se estaba haciendo pasar por cristiano. Ya el apóstol Juan había atacado, había aclarado y había dado los primeros resultados, al punto de que ya algunos se habían ido de la iglesia al verse confrontados por la palabra de verdad, pero el apóstol se ve en la necesidad de aclararle a la iglesia lo más posible la diferencia que hay en el verdadero evangelio y en las enseñanzas que estos gnósticos daban a la iglesia. No hay nada más peligroso, no hay mentira más peligrosa que aquella que se parece mucho a la verdad. Son casi idénticos, pero en el fondo son totalmente diferentes. Cuando el Señor quiso ilustrar la posibilidad de que hubieran enseñanzas muy parecidas a la verdad, pero que fueran totalmente diferentes en el fondo, usó una parábola. A ver qué hermano me ayuda a identificar qué parábola usó el Señor para hablar de una mentira que se parecía mucho a la verdad. El trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña vemos que el Señor enseña que hay mentiras tan parecidas a la verdad que a veces el sembrador no podía darse el lujo de arrancarla apenas comenzaba, porque podía, por arrancar una, terminar arrancando la otra, y que al final, cuando se diera el tiempo del fruto, sí iba a ser totalmente visible. Ya en el momento del fruto, ¿sabe cuál era la diferencia del trigo y la cizaña? Era una de las diferencias. La espiga del trigo se cargaba de fruto y tenía peso. La espiga de la cizaña no se cargaba de un fruto pesado, pero también tenía otra diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Y la otra? Esa es la más importante. ¿Sabe que el trigo es alimento y la cizaña es veneno? La cizaña era venenosa, mientras el trigo era alimento. Voy a hacer al final la gran diferencia. No es que uno alimentaba un poco y la otra alimentaba mucho. No. Una era alimento y la otra era veneno. Al final de cuentas, así también pasa con estas enseñanzas. No es que una edifica mucho y la otra edifica un poquito. Es que una destruye y la otra edifica. Por eso es importante nosotros identificar cuál es la buena y verdadera enseñanza. Vamos a ver en esta tarde-noche la diferencia entre las enseñanzas del cristianismo y el gnosticismo, pero más allá de las diferencias, vamos a ver la similitud de forma, cómo se parecen en la forma. Luego vamos a ver cuán diferentes son en el fondo. ¿Por qué el gnosticismo se logró filtrar en la iglesia primitiva? Porque en la forma se prestaban para parecerse.
usaban un lenguaje parecido, habían puntos de enseñanza similares, aunque en el fondo las enseñanzas terminaban siendo muy diferentes. Pero el que no conocía el tema, escuchaba hablando un gnóstico y decía, aleluya, gloria a Dios, un hermano. Hay un hermano hablando allí, porque en el lenguaje parecían hablar cristianismo, aunque con esas palabras que parecían cristianismo, en el fondo estaban hablando gnosticismo. ¿Qué significa gnosticismo? ¿Dónde viene la palabra gnóstico? Del griego saber, creo, ¿no? Del griego saber o conocer, o incluso creo que también es entender, ¿no? Ahí, de ahí viene, del estudio viene la palabra diagnóstico. Diagnóstico viene de la palabra gnóstico. O cuando se va a predecir algo con una base y se estudia para poder predecir algo, ¿cómo se le llama? No, diagnóstico es cuando se estudia y se da el resultado de un estudio. Pronóstico, ¿no? Entonces la palabra gnóstico tiene que ver con el conocimiento. El pronóstico dice, bueno, yo puedo predecir con base al conocimiento lo que posiblemente pase. Voy a dar un pronóstico. El diagnóstico es, voy a decir lo que las pruebas me permiten decir. Ese es un diagnóstico médico, mayormente. En este caso, los gnósticos solo tienen la palabra. En ese sentido, ellos decían tener un conocimiento especial. Los gnósticos partían de la enseñanza o de la creencia de que existía un Dios superior a todos los dioses, incluyendo al Dios de la Biblia. El movimiento gnóstico decía que había un Dios superior, el cual era totalmente inaccesible. Los gnósticos enseñaban que el verdadero Dios estaba totalmente aislado totalmente de la humanidad. Había ciertamente un Dios que había propiciado de alguna manera todo lo que existe, y ese era el verdadero Dios de dioses, pero ese Dios estaba, dice por allí, usando términos bíblicos, en luz inaccesible, y ese Dios nunca se había comunicado, ni tenía intención de comunicarse con la humanidad, porque para el gnóstico ese Dios de dioses no era el creador de la humanidad, era el creador de los dioses. A ese Dios, en algún punto, algunos gnósticos lo llaman Altísimo. ¿Qué hicieron los gnósticos? Vinieron al cristianismo, a la enseñanza, y tomaron algunas de las enseñanzas y algunas de las expresiones del cristianismo y empezaban a aplicárselas a las creencias que ellos tenían. Así que ellos decían, wow, me gusta eso que dice la Biblia, que hay un Dios en luz inaccesible, porque yo creo en un Dios que está totalmente ajeno a nosotros, pero un Dios tan santo que no se comunicó nunca con nosotros, ni tiene la intención de comunicarse, y ese Dios es el Dios que yo creo. A ese Dios, ellos le tienen un nombre poco curioso, y dice, ese Dios creó unos semidioses, unos pequeños dioses, y entre esos pequeños dioses hay para ellos dos supuestos dioses, según ellos, que son los que más relevancia le dan. Hay una diosa que para ellos es sumamente importante, llamada la diosa Sofía. ¿Sabe qué significa Sofía? Sabiduría. El gnóstico dice, existe una diosa muy importante, que es la diosa Sabiduría. En la mitología de ellos, porque eso es mitología, ellos dicen que un día Sofía se puso a imaginar lo que hoy existe. En la mente de Sofía empezó a pensar lo que nosotros conocemos,
Y hubo otro Dios que tomó los pensamientos de Sofía y los materializó. ¿Usted ha escuchado aquello que dicen, lo que tú piensas se materializa, atráelo, materialízalo, llámalo a existencia? Ese tipo de afirmaciones metafísicas parten de ese tipo de enseñanza. Según los gnósticos decían, había un Dios muy poderoso y ese Dios poderoso se fijó en los pensamientos de Sofía y los llevó y los materializó. Y ese Dios, sin permiso de Sofía, hizo el mundo, creó el mundo en el cual nosotros hoy existimos. Este mundo material, para los gnósticos, es un mundo que no debió existir, sino que fue una creación, ¿cómo se le diría? Clandestina. Un Dios le robó a Sofía sus pensamientos y los convirtió en materia. Por tanto, ese Dios robó la idea de Sofía y ese Dios es malo bueno. Es un Dios dual que es tan bueno como malo. Como malo. Existen y cada día crecen más. Cada día crecen más. ¿Ah? Sí, solo que no se enseñan en este sentido más puro, sino que de aquí se han sacado, como pasa con las mitologías, se van actualizando, modificando, ampliando, y al final de cuentas enseñan lo mismo, un poquito diferente. Pero esa mayormente es la enseñanza gnóstica. Ese Dios creador que le robó la idea a Sofía, creó este mundo material. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué usted y yo venimos a la vida? Porque en la creación que hizo ese Dios está atrapando almas. Ya las almas, según los gnósticos, son preexistentes. Preexistentes, las almas existen, y cada vez que un niño nace, atrapa un alma. Esa alma está en el mundo espiritual, esa alma está en lugares celestiales. Cuando el niño nace, ocurre una tragedia. El niño toma un alma que está en el mundo espiritual, está en gloria, y la introduce en un cuerpo que es malo, porque para el gnóstico toda la materia es mala. Así que lo que ocurre, según los gnósticos, en un nacimiento es una trampa. Los seres nacen en un mundo de trampa. Según la creencia de los gnósticos, Sofía se sintió un poquito culpable porque ella fue la idea, ella tuvo la idea de crear, y de allí vino este Dios perverso, que es el creador de todas las cosas. Suponga usted quién puede ser ese Dios, el creador de todas las cosas. Y Sofía empezó a diseñar algunas formas de ayudar a esas almas que fueron atrapadas en este mundo material a través del conocimiento, para que vuelvan al mundo de la luz. ¿Cuál es, según el gnóstico, la oportunidad de salvarse que tiene el hombre que nace? Tiene que alcanzar conocimiento para poder escapar de la trampa de este mundo. Este mundo es una trampa, este mundo es un engaño, este mundo... ¿Usted ha escuchado a alguien que en algún momento ha dicho, hermano, usted no se ha puesto a pensar si este mundo realmente existe, o estaremos en una simulación, en una fantasía? ¿Será que el mundo material es real, o será que nosotros estamos viviendo un engaño, un espejismo? Sí, pareciera absurdo, pero esas ideas
han trastornado por siglos a muchas personas. Y esta es una de las expresiones que más les encanta a este tipo de personas que manejan estas creencias. ¿Usted ha visto la película? ¿Por qué? Porque casi todas estas ideas terminan plasmadas en películas de ficción que terminan de afianzar las ideas. Una película que introduce mucho la idea del gnosticismo y muchos cristianos la andan por allí mencionando. A ver quién de ustedes la llegaron a ver. Se llamó Matrix. ¿Cuántos de ustedes vieron Matrix? Amén. Esa película en parte la trama de que toman a un hombre y le dan una decisión. A este hombre le dicen, ¿sabes? Tú eres un escogido, tú eres el nuevo escogido, tú eres el Mesías, pero tú todavía no lo sabes. Te vamos a dar una posibilidad. ¿Tú quieres saber realmente cuál es el mundo real? Te voy a poner frente a ti 2 pastillas. Una azul, que te va a hacer despertar a la verdad, o una roja, que tú vas a seguir viviendo el mundo de fantasía que tú vives, no te vas a dar cuenta, pero vas a seguir viviendo tu vida normal. El hombre elige la pastilla azul y termina despertando, dándose cuenta que él vive en un mundo donde las máquinas usan a los seres humanos como una batería. Allí viene la trama de toda la película Matrix. Realmente el ser humano pasó a ser una batería y la mente del ser humano conectada a una gran computadora que diseña un mundo virtual, y por ahí se va toda la trama de la película. Los que la llegaron a ver en aquellos años sabrán. Pero esa es la idea central del gnosticismo. El gnosticismo dice, vivimos en un mundo de engaño, solo existe un ser muy sabio llamado Sofía. ¿Sabe cuál es la manera en que Sofía salva al hombre? Pero ¿cómo empieza a darle conocimiento? A través de la luz. A través de la luz. Sofía da una luz muy especial. El hombre, Sofía, hace que el hombre busque la luz. ¿Y qué es la luz para un gnóstico? Conocimiento. ¿Qué conocimiento? Todo tipo de conocimiento, eso es luz. Para un gnóstico, él puede sentarse con un metafísico, él puede sentarse con un espiritista, él puede sentarse con un africano, él puede sentarse con un musulmán, él puede sentarse y puede escucharle. Hay algo en común. Todos tenemos creencia en lo sobrenatural. Tú a tu manera, yo a la mía, pero todos creemos en el mundo sobrenatural. Sobrenatural. Así que tú crees a tu manera, tú sigues creyendo a tu manera, yo sigo creyendo a la mía, pero todos tenemos algo en común. Estamos buscando la luz. Hermano, usted puede sentarse a hablar con un espiritista y en medio de toda esa locura, alguna lucecita le va a dar. Vaya usted a escuchar cuántos predicadores desde el altar están enseñando principios de espiritismo, de filosofía, de psicología, de metafísica y de cualquier tipo de creencia, porque ellos dicen, eso no es verdad, pero hay un poquito de luz allí, hay un poquito de luz. Esa es la luz según el gnóstico. Así que el gnóstico va a estar diciendo, hermano, oye hermano, me acaba de iluminar, y usted va a sentirse que la persona le dijo que usted le dio algo en el Señor que le iluminó, pero según esta persona, usted simplemente le dio un poquito más de un amplio conocimiento que igual le puede dar sentarse con un brujo, que el brujo también le va a arrojar algo de luz. Hermano, no sea tan cerrado, tenga una mente amplia, usted supiera en todos los lugares donde hay luz. Lo que pasa es que usted con esa mente cerrada solo en un librito, usted no abarca todo el conocimiento que el mundo sobrenatural es capaz de brindarle. ¿Ha escuchado esa expresión sobrenatural?
¿Lo ha leído en la Biblia? No. Pero usted hoy no va a encontrar una iglesia que no arda en fuego cuando se le diga la enseñanza sobrenatural. Ese principio, no la palabra, porque la palabra no la podemos satanizar, pero sí ese hambre de conocimientos sobrenaturales. Hace un tiempo, por lo menos aquí en Venezuela, se le llamaba gente curiosa. Ese tipo de personas que les gustaba el mundo espiritual y el mundo sobrenatural, se le decía, oye, fulanito es curioso. Sí, ¿y cómo es eso que es curioso? Sí, él hace rezos, él hace encantamientos, él saca entierros. Él saca entierros, él habla con los espíritus. ¿Es brujo? No, él no es brujo, él es curioso. Él tiene ansias de conocimiento, y el conocimiento, según el gnóstico, es luz. ¿Cómo se confunde eso con el cristianismo? Porque resulta que el Señor nos enseña en su palabra que el cristiano recibe luz de Dios. Vamos a leer primera de Juan 2, 5 y 6. Hermana Jacqueline. Ahí vamos a compartirle el microfonito. Ese para que quede bien en el video. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Primera epístola, ¿no? Primera de Juan 2, 5, 6. Dice así la palabra del Señor. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos. Es primera de Juan 1. Amén, gracias. 5 y 6. 5 y 6. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén, amén. Vemos que el cristianismo, no que Juan enseñaba de esa manera, el cristianismo, el Señor Jesucristo usó esa metáfora. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El Señor Jesucristo le dio a sus discípulos cuando Él se iba, ahora vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Y cuando algunos cristianos empiezan a escuchar a otros cristianos hablar de una luz, no nos tomamos a veces el tiempo o el detalle de tratar de discernir si están hablando de la misma luz que el Señor nos habló, si está expresando la idea de la misma forma. Por eso es importante, amado hermano, si usted no conoce bien el trigo y la cizaña, que usted aprenda a diferenciar, porque puede estar comiendo cizaña en vez de trigo. Así que luz es luz, no, luz es luz no. Hay dos conceptos de luz diferentes. Hay un concepto de luz que es todo tipo de conocimiento. Ese concepto de luz, que todo conocimiento es bueno, es gnóstico. Todo lo que sea conocimiento es bueno. Eso es el pensamiento gnóstico. El pensamiento cristiano define cuál es la luz de Dios. Cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, ¿qué habrá dicho el Señor? ¿En qué sentido nuestro Señor dijo que Él es la luz del mundo? En el conocimiento de su verdad. ¿En qué verdad? Que en Él no hay tiniebla. ¿En qué sentido? Amén. Él vino a darnos a conocer al Padre. No hay conocimiento acerca de Dios válido que contradiga lo que nuestro Señor nos revela. Él nos está diciendo, yo vengo a disipar toda ignorancia acerca de mi Padre. ¿Ustedes quieren conocer al Padre? ¿Ustedes quieren conocer al Padre? Conózcame a mí. Señor, pero muéstranos al Padre. Pero ven acá, Felipe, ¿cuánto tiempo yo con ustedes hablándole del Padre, siendo luz del mundo, y ustedes mirándome y todavía tú me estás diciendo,
Muéstrame al Padre. Es como decirle, dame luz, pero si yo he sido luz y he estado brillando en medio de ustedes y tú me dices ahora que te dé luz, entonces tú no has recibido, tú no me has visto, tú no me has conocido. Entendemos que el Señor nos está diciendo que Él es la representación propia del Padre y el conocimiento acerca del Padre descansa en Él, en Él. Nadie nos va a dar enseñanza acerca de Dios fuera de Cristo. No hay otro tipo de luz, no hay otro tipo de corriente de pensamiento, palabra, hermanos, que hoy en día se está usando mucho por allí. No hay otro tipo de corriente de pensamiento de que Cristo me da luz, pero también está esta corriente de pensamiento, hermano, que también es muy buena. No, por eso el Señor dijo, yo soy el camino, soy la verdad. No dijo, soy uno de los caminos. No dijo, yo también digo verdad. No, Él dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. De manera excluyente con otro tipo de corrientes de pensamiento. Si queremos hablar acerca de Dios, no podemos hablar acerca de Dios fuera de Cristo. O somos luz y tenemos la luz de Cristo, o tenemos una ensalada de conocimiento, y esa ensalada la tenía el gnosticismo. El gnosticismo decía, me gusta la luz del cristianismo, me gusta la luz del budismo, me gusta la luz del catolicismo, me gusta la luz de la santería, me gusta, cada quien en su forma, un poquito de cada uno. Yo soy tan amplio en mi conocimiento que yo puedo tomar un poquito de cada cosa. Eso lo hacía un gnóstico, y eso es lo que Juan está condenando, de que dice, ven acá, es que cuando decimos que Dios es luz, no es cualquier luz. Dios es una luz que no admite ningún tipo de sombra. Yo no puedo creer en Dios y también en otras corrientes de pensamiento, de religión, que enseñan otras verdades, de decir, Dios es verdad, pero también, no. Él es luz, y es una luz tan exclusiva que cuando Él está allí, no da lugar a ningún tipo de tiniebla. Él no necesita bombillitos coayudantes. Hermano, es que la Biblia nos da luz, pero aparte hace falta unos que otros cucuicitos por allí, bombillitos por allí que también nos dé luz, porque sumando la luz de Cristo, más la bombillito de luz de Buda, más la luz de los conocimientos que hay por allí en filosofía, en psicología, entonces yo tengo un arbolito de luces que termino con pensamientos de Confucio. No, hermano, no. Juan dice, yo le quiero hablar acerca de la luz de Dios. ¿Sabe? Nosotros le hemos enseñado que Dios es luz, pero ¿sabe qué tipo de luz es Dios? Dios es una luz en la cual en Él no hay otro tipo de luces, ni otro tipo de sombras. Dios es la luz verdadera y única. Cristo nos dio el conocimiento cuando estudiamos en escuela dominical acerca de las Sagradas Escrituras, y dicen, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pregunta, si la escritura tiene la capacidad de hacerme perfecto, ¿qué otro tipo de conocimiento adicional necesita el hombre? Hermano, te doy un medicamento, un suplemento vitamínico. ¿Qué tiene ese suplemento vitamínico? Ese suplemento vitamínico perfecto, tiene todo lo que tu cuerpo necesita. ¡Ay, qué bueno! Y aparte de eso, ¿qué más puedo tomar? ¿Qué cree usted que haga un doctor si usted hace una pregunta como esa? A ver, te lo voy a repetir, por si eres un poquito lento. Este suplemento vitamínico tiene todo lo que el cuerpo necesita para alcanzar un equilibrio perfecto. ¿Necesitas otro tipo de conocimientos, otro tipo de luces, otro tipo de suplemento? No, por supuesto que no. De hecho, lo contrario. Si le agregas, lejos de alcanzar un punto de salud perfecta, puedes alcanzar dañándote la salud por algún tipo de exceso de otro tipo de cuestión que tú tomes. Porque lejos de lo que algunos digan, hermano,
mientras mejor que sobre y no que falte, eso no aplica para todo, no aplica para todo. En el caso, ¿ah? En ese caso degradaría. Claro, degrada la salud, degrada la salud. Entonces, puede dañar el hígado, puede dañar los huesos. ¿Sabía que usted que mucho calcio daña el hueso? Da a los riñones. ¿Sabía usted que hay gente que se ha intoxicado tomando agua? Y agua natural buena, no agua adulterada, agua buena. Hay un nivel de que el exceso de agua puede traer envenenamiento e intoxicación. Así que hasta el agua tiene su límite. El agua es buena, pero te puede llegar a un punto de exceso que hasta la misma agua, que es vida, puede ser dañina. Sobre todo, dicen en este caso, el ser humano puede llegar a tomar hasta 60 litros de agua. ¿Sabía usted? Tranquilamente, sin afectar la salud. El ser humano puede tomar 60 litros de agua al mes. Tomando 2 litros de agua diario. ¿No? Entonces dice alguien, no hermano, el problema no es la cantidad del agua, el problema es el tiempo en el que se toma el agua. Vaya usted también a saber, ¿no? Por supuesto que sí. Igual, si usted se quiere tomar mucha agua, termina ahogado al mismo tiempo. Pero, retomamos, los gnósticos les gustaba hablar y ellos expresaban que el conocimiento era luz. El cristiano no entendido, no sabio, no prudente, escuchaba a otro cristiano hablando de luz. Estoy buscando luz, estoy recibiendo luz, estoy apreciando luz, y él creía que estaba hablando de conocimiento de Dios, pero para el gnóstico la luz es conocimiento espiritual de cualquier tipo. Ana Jenny. Dios le bendiga. Amén. Usted se refiere a conocimiento de distintas creencias, no voy a decir religión. Creencias, religiones, filosofías, corrientes de pensamiento, culturas. Amén. Pero a veces yo tengo preguntas, por ejemplo, hay hermanos que son estudiados y hablan de muchos temas. De repente a uno le hace falta ese conocimiento. Para predicar la palabra, a nosotros nos hace falta conocer a Cristo, su palabra y eso. No está mal que aprender otras cosas. Si yo quiero hablar del evangelio, Amén. y yo quiero edificar la iglesia, la Biblia. Cuando yo me extralimito más allá de la Biblia, estoy añadiendo luces raras, ¿no? Ahora, podemos hablar algo. Hermano, yo escuché por allí acerca de la retórica, que es cómo aprender a hablar bonito. Amado, se refería, disculpe, a secular, conocimiento secular. Secular, es lo que le estoy diciendo, por ejemplo, la retórica, por ejemplo, ortografía. Si yo voy en este caso el apóstol va a mandar una carta, no estaría de más que él aprenda la ortografía, que es las reglas de la escritura, no está mal. Pero usted no va a leer al apóstol Pablo dando una cátedra de reglas ortográficas en ninguna de las clases. ¿Verdad que no? Entonces, debemos diferenciar entre lo que es el conocimiento secular, que nosotros es bueno que vayamos a la escuela y lo aprendamos, y el tomar la iglesia del Señor y decir que el conocimiento secular está a la par, y que hoy yo no voy a predicar de la Biblia, hoy yo voy a predicar de cómo yo pienso que se tiene que dirigir un hogar. No, hermano, guárdese sus pensamientos. Si estamos hablando de la iglesia y estamos edificando a la iglesia, la palabra del Señor está capacitada para darme todo tipo de instrucción. Si usted va a hablar en la iglesia, hable conforme la palabra. Salirse de esa regla y empezar a dar en la iglesia pensamientos de filosofía, de psicología, de
de todo tipo de enseñanza secundaria, lo que termina es confundiendo al creyente y decir, a la iglesia yo voy a aprender. Amado hermano, se lo dejo claro, a la iglesia no venimos a aprender, así en el sentido amplio de la palabra. A la iglesia no venimos a aprender cualquier cosa. Eso haría un gnóstico. El gnóstico vendría a recibir cualquier tipo de luz. Nosotros a la iglesia venimos a aprender de la palabra del Señor para conocer a Dios y relacionarnos con Dios conforme a su palabra. Es cerrado, es excluyente, es exclusivo. Tenemos una guía y no podemos ser tan amplios que, hermano, ¿sabes cuál fue la enseñanza hoy en la iglesia? Cómo se cocina sabroso. Y esa enseñanza es para que las esposas tengan contentos a los esposos y entonces le den una solidez a los matrimonios. Buscando abarcar tanto, se desvirtúa el propósito de la iglesia. Quiere aprender a cocinar sabroso, pero hay unos cuantos cursos que tal vez le puedan ayudar, pero no es misión de la iglesia del Señor. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, ahora vosotros sois la luz del mundo, Él le está diciendo a los discípulos, ahora ustedes son los encargados de llevar a la gente a conocer a Dios. Ya yo les di el conocimiento del Señor, ahora le toca a ustedes. No enseñar cualquier tipo de cosa. Ustedes tienen que disipar las tinieblas de la ignorancia con respecto a Dios. Hermana Jacqueline. Hermano, con respecto a lo que participó la hermana Jenny, yo creo que usted se está refiriendo a este tipo de enseñanzas que hay algunos que profundizan para luego compartirlos, para quedar de repente como gente que investiga mucho y lo que hacen es como confundir. Por poner un ejemplo, hay gente que de repente les da curiosidad, que es lo que usted está hablando de la curiosidad, y entonces quieren saber lo del infierno y profundizar en las cosas que hablan del infierno y cómo es el infierno y la séptima paila y en la paila donde están los no sé quiénes y la paila, entonces, y los demonios que le meten el cuchillo, el tenedor y la cosa y se ponen a estar investigando por curiosidad todas esas cosas y luego, por decir algo, en un momento de conversación que pudiésemos hablar de Cristo, comenzamos de repente a hablar de temas que van más allá de lo que la palabra del Señor enseña, sino que nos venimos a comer cosas que otros no sé de dónde sacan y de sueños y de revelaciones y esas cosas. Creo que es así lo que usted dice. Amén, es así. Amén. Cuando decimos, amado hermano, que el conocimiento acerca de Dios lo da nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo Juan presenta a Cristo en su carta? Dios es luz. Dios es luz. Dios es luz. Pero ¿cuál carta? En esta carta. Ajá. ¿Cómo presenta Juan a Cristo? Lo leímos al comienzo del culto. Primera de Juan 1:1. El verbo de vida, la palabra de vida. A veces nosotros pensamos que es que Juan le gusta hablar enredado. ¿Por qué Juan no nos dice, yo vengo a hablar de Jesús, mi amigo Jesús? Sino que Juan presenta a Cristo como la palabra de Dios, como el verbo hecho carne. Yo no vengo a hablar de cualquier conocimiento, vengo a hablar del conocimiento del verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que lo oímos, que lo palpamos, que estuvimos con él. No venimos a hablar de cuentos, no venimos a hablar de sueños, no venimos a hablar de historias, de mitología, no venimos a hablar de tantas cosas que la gente quiere escuchar. Yo tengo un mensaje, dice Juan, yo escuché al verbo de Dios, a la palabra de Dios encarnada, y Él nos habló y nos enseñó. Y lo que nosotros le vamos a transmitir a ustedes no es cuento de camino. Son las palabras de ese verbo, el cual nosotros vimos, escuchamos y palpamos. Palpamos, tocante. Juan dice,
yo me recosté en su pecho. Yo sé, cuando dicen por allí que ese Jesús no pudo tener cuerpo, que era yo me recosté, yo lo palpé. Que los gnósticos ahora se la dieron por creer que Jesús no tenía cuerpo. Y ahí viene el segundo punto. Para los gnósticos, el creador de este mundo creó un mundo malo. Los gnósticos dicen, si según la creencia de los gnósticos hubo un Dios que tomó por asalto los pensamientos de Sofía y sin permiso de ella los materializó, ¿qué pudo haber salido de allí? Alguien le agarró la harina pan que usted tenía en su depósito y la agarró y hizo unas arepas sin permiso suyo, sin conocimiento suyo. ¿Qué tan buenas podrían ser esas arepas? Bueno, si sabe hacer arepas, muy buena. No, para el dueño de la harina no hay arepa buena. Hermano, usted me tomó la harina que yo tenía. Ay, hermano, no, ya va. Usted me tomó sin mi permiso lo mío. Eso no puede ser bueno. Eso procedió de mal. Claro, el procedente es malo. Claro. Entonces el gnóstico decía, tú puedes ver el mundo hermoso, bello, maravilloso. Tú te puedes comer la arepa y te puede parecer sabroso, pero recuerda, ¿de dónde salió eso? Salió de un Dios malévolo que tomó sin permiso las ideas de una diosa buena y las materializó. Así que para el gnóstico concluía que todo lo material es malo. Es malo. El gnóstico dice, no hay nada que salvar en este mundo es un engaño. Este mundo es un engaño, este mundo es malo. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros algo diferente. La palabra de Dios nos dice que Dios creó el mundo y en origen Dios vio que todo lo que creó era bueno en gran manera. No nos dice la Biblia que Dios creó un mundo malo, nos dice la Biblia que Dios creó un mundo bueno, que el hombre introdujo pecado y corrompió esa creación que era buena en gran manera. Pero el gnóstico no está de acuerdo, él tampoco tiene por qué estar de acuerdo, porque el gnóstico no cree en lo que dice la Biblia. El gnóstico dice, en ese librito hay una que otra lucecita que yo de vez en cuando encuentro, pero ese librito no es palabra de Dios, eso es cuento. Hay cosas buenas allí. Yo a veces me meto, ¡pum!, decodifico. Alcanzo un código en el mundo espiritual y termino sacando una enseñanza que nadie vio venir. Nadie la vio venir. Yo la encontré. Porque Sofía, ¡boom!, me dio luz y termino enseñando algo que nadie se imaginó por ningún lado. Es un rema, palabra que usted va a escuchar hoy en día en boca de muchos nuevos cristianos. Traigo un código y estoy que lo suelto, lo tengo en la punta de la lengua, tengo un código para esta noche. Oye, hermano, suéltelo que yo no quiero escuchar. Usted no va a encontrar en la Biblia expresiones como esa. Usted no va a escuchar en el cristianismo realmente, hermanos, con ese tipo de mensajes. Pero ¿sabe dónde sí va a escuchar eso usted continuamente? En el gnosticismo. El gnosticismo dice que la diosa Sofía le encanta codificar, esconder las enseñanzas para que solo los iluminados las puedan ver, porque ella tiene un grupo escogido que son los iluminados, que son los únicos capaces con luz espiritual de ver lo que los hombres mortales, comunes y corrientes, que tienen materia que, dicho sea de paso, es mala, pero los seres de luz, hijos de Sofía, tienen una capacidad de descifrar códigos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa naturaleza de carne, ellos ya les fueron abiertos los ojos espirituales y tienen un conocimiento gnóstico, místico, ocultista superior que los normales no ven. Esa gente que dice esas cosas y piensa esas cosas no están poseídos por el diablo, porque
No, porque normalmente, ¿qué pasa? Un cristiano no está entendiendo todo lo que le están diciendo. El cristiano está asumiendo de parte del Señor y él está ligando con lo que le enseñan en el Señor y él está mezclando. Él está escuchando luz y se imagina luz de Dios. Luz de Dios. Es que Cristo dijo yo soy la luz, entonces este hermano me está hablando de una búsqueda de luz. Yo entiendo que esa luz viene de parte del Señor. No se crea. Hay gnósticos que leen mucho la Biblia, pero la Biblia para ellos es un complemento. Vea la pequeña diferencia entre entender que la Biblia es la palabra de Dios, la cual me da la única luz que puede iluminar mi vida y disipar las tinieblas de mi desconocimiento de Dios, a ver la Biblia como una fuente más. Entonces, si tomo la Biblia, pero aparte, amado hermano, agarro la Misná, agarro el Talmud, agarro el Corán. Ay, hermano, el Corán. Tú sabes los millones de gente que lee el Corán. Si yo saco uno que otro verso del Corán y yo logro entender la luz que hay en el Corán, hermano, soy mágico. Y hay hermanos cristianos citando Corán, citando Confucio, citando a Buda y usando enseñanza de budismo en el cristianismo. Eso es algo propio que un gnóstico aplaudiría con las orejas, de la emoción al ver cómo hoy en día se ha abierto las puertas a que el cristianismo en una iglesia cristiana sea una corriente más entre muchas corrientes que le dan a ellos diversidad de conocimiento. La Biblia es una parte, pero hay que adicionar, hay conocimiento en tantos lados que yo hoy no les voy a hablar de la Biblia. Hoy les voy a hablar de un libro de poemas, hermano, que me encontré, y sabe que Neruda, y empiezan a predicar de los pensamientos de Neruda, porque wow, es un gran poeta, y usted va a escuchar a la iglesia del Señor predicando cualquier tipo de conocimiento. Juan dice, yo no les vengo a hablar de cualquier tipo de conocimiento. ¿Por qué Juan elige las palabras que elige? ¿Y por qué vamos a encontrar en la carta de Juan las expresiones como las que Juan está diciendo? Les aclaro, yo no vengo a hablar de cualquier cosa. Yo les vengo a hablar de la luz, de ese verbo que estuvo entre nosotros y habitó y fue luz verdadera. Y entonces Juan nos está aclarando que él, su enseñanza no la tiene de la Biblia y algo más. Él la tiene de la palabra de Dios hecha hombre, Cristo. Hoy nosotros tenemos esa enseñanza en esta poderosa herramienta para nosotros, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermano Gerson. Hermano, entonces se puede decir que el agnóstico no es una religión. No, gnóstico. Agnóstico es otra cosa. No es una religión. No, el gnosticismo es una corriente. Es una corriente diversa y hoy en día tiene una gran variable dentro de la iglesia. El gnosticismo es la suma de cualquier tipo de conocimiento sobrenatural diverso, pero tiene esos principios básicos. Todavía hay dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa? Que en la medida que se empieza a abrazar algunas de estas enseñanzas, aunque la gente no sepa que está escuchando gnosticismo, cuando la gente empieza a abrir el lugar a este tipo de enseñanza, un día van a descubrir que hay toda una serie de enseñanzas profundas de ese tipo y se van a maravillar y van a terminar abrazando ese tipo de enseñanza. Eso está pasando. Hay iglesias que han abierto la puerta a algunos principios de gnosticismo y con el tiempo luego abrazaron puntos duros del gnosticismo al punto que hoy usted puede encontrar personas diciendo que el diablo y Dios son el mismo. Para el gnóstico esa era la verdad suprema que ellos trataban de ocultar hasta el final. Ellos se metían en la iglesia, decían hacerse cristianos, pero en un momento llegaban y le decían a la gente, ¿tú no sabías que el Dios del Antiguo Testamento realmente no es Dios? Porque el gnóstico, según su creencia, cuando leía la palabra y el gnóstico leía
que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿a qué Dios veían ellos? No. Al Dios que le robó los pensamientos a Sofía. Así que ellos decían, ¡ay, ya sé quién es ese Dios! Ese es el Dios ladrón, malo, que se hace pasar por bueno. Ellos seguían callados, pero en algún punto llegaban al resto de los cristianos y le decían, tengo un rema. Eso está pasando hoy en día. Hoy estamos encontrando personas con ese tipo de conocimiento como si fuera una novedad, pero ese conocimiento es muy viejo. Para el gnóstico había una verdad inicial. Hermano, ¿cómo inicia la vida cristiana? ¿Cómo inicia un verdadero cristiano? ¿Cuándo un cristiano comienza realmente a ser un verdadero cristiano? Cuando recibe a Cristo, acepta a Cristo. Que hoy, hermano, me da otro punto de vista más claro. Cuando realmente podemos decir que un cristiano comienza verdaderamente. Cuando empieza a haber una transformación. Cuando la palabra de Dios haya cabida en su vida. Cuando la palabra de Dios haya cabida en su vida. ¿Cómo podemos llamar eso de una manera más concreta? Cuando hay un verdadero arrepentimiento que da lugar a un nuevo nacimiento. Le preguntó Nicodemo al Señor, ¿cómo puedo entrar yo al reino de los cielos? ¿Cómo es eso? Y él le dijo, ¿tú quieres saber? Es necesario que nazca de nuevo. Para el cristiano ocurre un nuevo nacimiento. Nosotros el día que venimos a Cristo arrepentidos y nos entregamos al Señor, entendemos que en nosotros ocurre un nuevo nacimiento. Somos hechos nueva criatura. Y aquí ahora somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Entendemos eso, ¿verdad? El cristiano dice, en un verdadero cristiano debe ocurrir sí por sí un nuevo nacimiento. El gnóstico dice, la vida de un gnóstico comienza con un despertar. En el gnóstico no nace de nuevo, el gnóstico despierta. Y el gnóstico dice, antes yo estaba dormido, ¡pum! Algo me despertó la conciencia. ¿Te has escuchado hermanos hablando de esa forma? El despertar de la conciencia. Cuando la palabra de Dios al cristiano le habla del despertar de la conciencia, del abrir del tercer ojo. Bueno, vaya usted al budismo, vaya usted a todo este tipo de creencias de la nueva era y usted va a escuchar que la nueva era tiene como inicio un despertar. Sofía, según la creencia del gnóstico, se daba la tarea de despertar a gente que estaba dormida, atrapada en los cuerpos, encendiéndole la conciencia. Así que a veces te va a escuchar un hermano y dice, hermano, usted sabe que hoy yo le estoy hablando a los despiertos. Hermano, ese hermano está hablando de los que están velando. Cuidado, ese hermano, usted puede escuchar y creer que está hablando a los que están velando, pero cuando uno de esos cristianos en República Dominicana y sus seguidores empiezan a veces a decirle a la iglesia, hoy le vengo a hablar a los despiertos, a los entendidos, a los que tienen los sentidos espirituales alterados, él realmente está hablando no de cristianismo, es gnosticismo. Por supuesto, entonces nosotros a veces creemos que nos están hablando en términos de, estas las vírgenes prudentes que están despiertas. No, en el gnosticismo, el gnóstico inicia el día, no que nace de nuevo, sino el día que a él, Sofía, le despierta la conciencia. Y empieza a ver enseñanzas de extraterrestres, de seres angelicales, de muertos andantes, de zombies, de reptilianos, y vaya usted a contar cantidad de cuentos de caminos que en ese tercer ojo que se le abre empieza a ver. Pero el cristiano, hermano, yo no leía a Juan hablando de reptilianos. Yo no oigo al apóstol Pablo hablando de locuras del mundo espiritual.
de sirenas y de gigantes y de monstruos y de hombres lobos y vampiros y zombies y muertos andantes. Pero vea usted a los despiertos en sentidos sensoriales, pareciera que están hablando de Spider-Man. Y no están hablando realmente de una guianza del Espíritu Santo, sino usted escucha a cristianos del altar que están diciendo, ya va, mis sentidos espirituales están persistiendo en este momento, algo percibiendo en el mundo espiritual, un aura diferente, hay un cambio, hay una corriente. Oye, hermano, ¿qué nivel de espiritualidad alcanzó ese hermano? ¡No! ¿Cuánto gnosticismo están metiendo en la iglesia? Eso no es cristianismo, eso es gnosticismo. Eso es caer en esa locura, en esos cuentos, y que la iglesia abrace, y empezamos a ver hermanos hablando de que si hay un espíritu de incubo que visita a fulana y a sultana, que si por allá estuvieron en una liberación donde salió un duende. Y sabe, para el gnóstico todo vale. El gnóstico le puede hablar hoy de hombres lobo y mañana de extraterrestre, porque él ve luz en todo tipo de conversación que descifre códigos en el mundo espiritual. Nosotros vemos luz en la palabra de Dios. Nosotros no vemos luz fuera de la palabra del Señor. Hermano, ¿y qué tiene que te decir de los extraterrestres? Lo que la Biblia me dice. No, pero la Biblia no dice nada, yo tampoco digo nada, no tengo nada que decir. O sea, nosotros debemos ser exclusivos, lo que la palabra del Señor nos manda a hablar. Si alguien va a hablar, hable conforme la palabra. Nosotros no tenemos esa libertad. Hermano, es que la iglesia del Señor está puesta para buscar luz. Usted va a escuchar, hermanos, con este tipo de expresión. Es que la iglesia del Señor debe estar abierta a todo tipo de luz, que hoy cantidad de hermanos están en sus experiencias espirituales recibiendo códigos, revelaciones, remas, y vaya usted a saber. Por eso se ha vuelto el lugar, el momento de la predicación, el momento de echar cuentos desde el altar, de cualquier tipo de cosa, que lo hace muy entretenido. En esta iglesia no se duerme. Si hoy le hablan de hombres lobo, mañana de mujeres arañas, pasado mañana de los hombres que se meten en los cuerpos de los perros y se convierten en gallos, y se pasan hablando de todo lo que la brujería habla. Por lo menos dormirse no se duerme, pero se edifican. No, Juan dijo, dejemos claro, despertar espiritual y el tercer ojo, eso es gnosticismo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Juan 3:9. Quien lo tenga por allí, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9. 1:9, ¿no? 1:9. 3:9. Primera de Juan 3:9. Amén. Dice así la palabra del Señor. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Juan no nos habla de un despertar espiritual y una despertar de conciencia. Juan no nos habla de una iluminación. ¿Sabe quién sí habla de iluminación? Buda. Lo hablan los metafísicos, lo hablan los paleros, hablan de iluminaciones, de energía, de ese tipo de cosas. Pero Juan nos habla de un nuevo nacimiento. Juan dice, el que está en Cristo ha nacido de nuevo, y como ha nacido de nuevo, tiene la naturaleza de Dios. ¿Y cómo conocemos la naturaleza de Dios? Él no anda pecando por allí. Para el gnóstico decía, no, es que yo no peco porque yo no tengo cuerpo, yo me declaro un espíritu viviente, y peca mi cuerpo. Pero es que mi cuerpo es un engaño, una mentira, mi cuerpo no existe, realmente es una mentira engañosa del diablo. Mi cuerpo yo le dejo que haga lo que él quiera, pero yo por dentro soy santo. Soy un espíritu que tuve preexistencia y ¡pum! Se me abrió el entendimiento, y ahora yo sé que yo nací y viví antes de estar en el cuerpo, y yo lo que quiero es volver al lugar donde yo tuve en algún momento. Eso hoy en día están enseñando. Amado hermano, usted va a escuchar cristianos que hablan de la preexistencia del alma.
Eso es antibíblico. Pero con los gnósticos le cae anillo al dedo. Los gnósticos creen en la preexistencia del alma. De hecho, para el gnóstico, el cuerpo al nacer atrapa un alma preexistente. Eso lo creen los hindú, eso lo creen los paleros, eso lo cree una cantidad de gente, y ellos creen en la reencarnación. Los mormones, pero la Biblia echa por tierra ese tipo de conocimiento, porque nos dice, está escrito que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Nosotros la única reencarnación que aceptamos es la de las uñas. De resto no creemos que exista. La reencarnación de la uña puede darse, pero de las vidas de las personas no. Creemos lo que dice la Biblia, que está escrito que el hombre muere una vez y después de esto va a un lugar de juicio. Punto. No hay segunda, tercera ni cuarta oportunidad. No hay rotación de las almas. ¿Qué ha pasado? Muchos que han abierto puertas a diversos tipos de corrientes de pensamientos, enseñanza o fuentes de conocimiento, fueron a los judíos y agarraron de los judíos una cantidad de supersticiones y cábalas que los judíos tenían, y entre esos los judíos hay judíos que creen en la reencarnación de las almas. Sí, hay judíos con pensamientos supersticiosos, no bíblicos, y no es nuevo. En la época del Señor Jesucristo, algunos le preguntaban a Cristo si Él era una reencarnación. De hecho, el Señor Jesucristo preguntaba, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, por ahí hay unos diciendo que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista o la reencarnación de Elías. O sea, vemos que sí, que los judíos, no validados por la palabra, ellos en su ignorancia creían en la reencarnación. La Biblia no. El judío creía en la reencarnación. El judío ignorante creía en fantasmas. Y vaya usted a saber qué otra cosa podían creer, pero no lo valida la Biblia. La Biblia registra que esas creencias existían y que algunos judíos, e inclusive en algún momento los discípulos, no teniendo buen conocimiento del Señor, también llegaron a creer. Pero la luz de Cristo, una vez llegada a su vida, les dio el verdadero conocimiento, y no encontramos a ningún discípulo del Señor enseñando este tipo de cosas en la iglesia del Señor. En algún momento ellos expresaron estas ideas, pero nunca se pararon a decir, ¿sabes quién me visitó? Me visitó el alma de Esteban. Ay, porque es que él murió tan joven y tenía tantas cosas que hacer, que vino y me visitó. Hoy encontramos cristianos hablando de ánimas que los visitan. ¿Usted cree que eso era cuestiones nada más de otra gente? No. Hoy en predicaciones de cristianos hay cristianos contando cómo a la hermana la visita el alma, el ánima del hijo que se le fue o del vecino, y le alan las patas. Bueno, ¿quién le levantó la mano, hermano Gerson? Amén. Entonces, vemos que nosotros creemos que Dios es amor. Amén. Amén. El gnóstico tenía un concepto de amor muy diferente. Para el gnóstico, el amor era el centro. Era el centro. Y ellos aceptaban a Dios solo en la medida que para ellos Dios expresara y manifestara amor. De hecho, el comienzo del gnosticismo, uno de esos hombres, Marción, uno de los gnósticos más conocidos, se hizo una Biblia, y ¿sabe qué fue lo primero que él hizo? Cortó todo el Antiguo Testamento con una sola idea: ese Dios malo del Antiguo Testamento no puede ser el Padre del Señor Jesucristo. Así que Marción cortó todo el Antiguo Testamento y dijo, Cristo no es hijo de ese malvado del Antiguo Testamento. Solo creo que aceptó el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, y algunas de las porciones de las cartas de Pablo. No todas. Él dijo, donde hay algo bueno,
donde hay bendición y donde hay amor de Dios, lo dejo. Pero si hay condenación, pero si hay anuncio de castigo, pero si hay exhortación y reprensión, eso no queda en mi libro. Yo acepto solo positivismo. Y Marción se hizo un evangelio muy positivista, y una de las cosas que incluso la iglesia primitiva lo expulsó como hereje es porque él hizo una imagen de Dios solo amor, solo amor. Nosotros creemos que sí, Dios es amor, pero un amor definido. La Biblia nos define cómo es el amor de Dios. Por eso le decía que a veces se canta, y para los niños, como un cántico de niños, podemos entenderlo, pero escuchar adultos que digan, el amor de Dios es maravilloso, cuán grande es el amor de Dios, es tan grande que yo no puedo ir afuera de él, eso es errado. Es errado. Sí se puede ir fuera del amor de Dios. Si usted elige vivir en pecado y en rebeldía, usted va a quedar fuera, excluido del amor de Dios. Para poder aprovechar el amor de Dios, solo se aprovecha en Cristo Jesús. Lo dice así la palabra, vamos a leer Primera de Juan 4:9. Estoy leyendo mayormente las cartas de Juan, porque vamos a ver que Juan quiere echar por tierra estas enseñanzas gnósticas. Gloria a Dios. 4:9. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. También el 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Hermano, la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, ¿nos muestra el amor del Hijo o nos muestra el amor del Padre? El amor del Padre. Ok, pero por alguna razón nosotros vemos que en la Biblia se expresa como la manifestación del amor del Padre. Y cuando dice Dios, entendemos que está diciendo Padre. Se considera la máxima expresión de Dios de amor para el mundo. Amó Dios, Padre al mundo. Entonces, mi papá ya, hermano, No, amado, es que se me fue la idea. Mi hermano, vive Cristo. amén. No, que sí, la palabra en el mismo apóstol nos dice en su evangelio que de tal manera Dios amó, o sea, y se considera la máxima expresión de amor para el mundo, ¿no? Para la persona, porque ningún padre en lo humano, en lo natural, entregaría a su único hijo para que lo sacrifiquen por muchos. Amén. Es un poquito curioso que quien entrega la vida es Cristo, pero la Biblia expresa esa acción como la manifestación del amor de Dios Padre para con el mundo. Dijo así Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Por qué Juan hace ese énfasis en que la acción del sacrificio de Cristo no nace directamente en Cristo, sino que es la manifestación del amor del Padre? Porque ellos enseñaban que Dios era un Dios malo, que en el Antiguo Testamento había un Dios cruel y perverso que era incapaz de mostrar verdadero amor por la creación, y que por eso ellos decían que Cristo no parecía hijo. De hecho, ellos decían que Cristo no era hijo de ese Dios malo y perverso, airado del Antiguo Testamento. Pero Juan echa por tierra todo eso. Juan dice: no, en el Antiguo Testamento no hubo un Dios malo y perverso. No, ¿cómo se les ocurre? En el Antiguo Testamento nos muestra un Dios santo que hace juicio, pero que ama de tal manera que Él diseñó el plan de salvación. Cristo vino y tomó cuerpo y anduvo entre nosotros y le conocimos porque fue enviado por el Padre a cumplir la misión de salvar al mundo a través de su sacrificio. Así que nos muestra un Dios bueno,
Contrario al, como decían los gnósticos, que Dios del Antiguo Testamento era malo y que ellos solo aceptaban el amor indefinido. Donde hay amor, está Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuando dice Juan, Dios es amor, Juan nos está diciendo, la máxima expresión del verdadero amor la hizo Dios. El máximo sacrificio del amor lo hizo Dios. Nadie puede amar verdaderamente más que Dios. El mundo puede conocer a alguien que es capaz de tal vez entregar su vida por los buenos. Algunos van a entregar su vida por los justos. Pero solo Dios fue capaz de entregar su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Pecadores, no por el justo, no por el bueno, y por eso aquí lo termina diciendo en el verso 10, dice, en esto consiste el amor a Dios, el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros. No es que Dios es una especie de Cupido que anda buscando a quien amar y anda buscando a quien darle abracitos y regalos en Navidad y buscando a quien bendecirle la vida y prosperarle y darle cosas buenas, porque Dios anda loco por el hombre. Loco por el hombre. Dios anda por allí enamorado del hombre buscando a qué hombre abrazar. Por supuesto que no. Ese era el Dios de los gnósticos, un Dios indefinido, un Dios positivista, un Dios que quería al hombre como el centro de la vida, pero sí nos muestra la Biblia un verdadero Dios que sabe expresar verdadero amor y lo hizo enviando a su Hijo a morir por nosotros. La Biblia nos presenta los medios para conocer a profundidad el amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús cuando Él vino a morir por nosotros. Así que Juan le dice a los gnósticos, no, Dios no es malo, pero tampoco es esa hada madrina que tú quieres pintar por allí, de un Dios bueno, bonito y todo amoroso, que nada condena, que nada juzga, que nada señala, que nada corrige. No, Dios es santo. Y en su santidad y justicia también tiene un atributo tan grande como su santidad, y es el amor. Nadie, ninguno de nosotros sería capaz de amar en la magnitud que Dios ama. Que Dios ama. Lo que ese amor distorsionado que hoy está mostrando la sociedad, que dice, ay, al hombre hay que amarlo como sea, a la mujer hay que amarla como sea, y amemos a los animalitos y no nos comamos los animalitos, porque mostramos el amor no comiendo animalitos, y ese tipo de distorsiones locas que hay por allí. La misma gente que dice no mates animalitos, cuando matan a un cristiano hace fiesta. Entonces nos dice, wow, ¿qué amor es este? ¿Qué amor es este? Pero tampoco nos confundamos. También hay cristianos con un amor malentendido que cuando matan a un musulmán celebran. Cuidado, porque Dios nos enseña un verdadero amor, y como ese verdadero amor amamos al prójimo, aún el prójimo no crea igual. No nos alegramos por la muerte del impío, sea cual sea el impío. No nos alegramos por la calamidad que le pase al malo, porque si usted festeja mucho la calamidad que le pase a alguien, no se asombre cuando Dios permita algo semejante, a ver si usted también lo celebra. Entonces, seamos sabios y prudentes. Entonces, eso de, ¿usted ha escuchado el Dios solo amor? ¿Usted ha escuchado del Dios nada juzga? ¿Usted ha escuchado de ese amor solo ve el corazón? Eso no es cristianismo. Esa era una idea del gnosticismo que también encontró lugar en la iglesia moderna. Hermana Gloria. Sí, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Ahí está mostrando el amor de Dios. Que a pesar de que éramos pecadores, Él envió a su Hijo para rescatarnos, para reconciliarnos con el Padre, para que regresáramos nuevamente al Padre. Y Dios, como dice allá en Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, o sea, que vuelvan al Padre, que vuelvan a Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, vemos cómo Juan, lo que pasa es que cuando no entendemos realmente lo que Juan está tratando, creemos que Juan simplemente está haciendo algunos pequeños énfasis en la doctrina y está repitiendo algo de lo que dijo en su carta, pero Juan está haciendo apologética. Juan está marcando la verdad para separarle de la mentira y Juan está precisando realmente el conocimiento. Esta carta, el apóstol del amor, y que habla con esa ternura, dentro de su ternura de anciano, él está haciendo apologética y está realmente separando del error la verdad del evangelio. Y él está diciendo, cuidado, luz no es luz de cualquier cosa. Hay una luz que es el conocimiento del Señor. Cuidado, eso de que la carne no es buena y que no importa. Cuidado, todo aquel que no enseña que Cristo vino en carne es anatema. Y Juan se atreve a hacer algo que a Pablo no lo encontramos haciéndolo. Juan se atreve, y creemos que dirigido por el Espíritu Santo, a señalar las mentiras gnósticas como de parte del anticristo. Juan no dice, ellos están un poquito confundidos. Juan no dice, eso es un error que anda por allí. Juan dice, ¿sabe de dónde viene ese error? Es el espíritu del anticristo que ya está operando. ¿Y cómo lo identifica hoy el espíritu del anticristo? Todo aquel que no confiesa que Cristo vino en carne, ese, cuidado con ese. Allí señalaba porque era uno de los puntos fuertes de la enseñanza de los gnósticos. Hoy hay iglesias que dicen, hermano, respeta la diversidad de los pensamientos, el hecho de que un hermano tenga una idea diferente y a él le gusta expresar el mundo sobrenatural y el mundo espiritual y el mundo de esa manera, y a él les gusta contar sus sueños y sus experiencias y sus cuestiones, y él va por allí un poquito por el Talmud y por acá y agarra de aquí y se mete en los apócrifos y cita los apócrifos y se mete en la cábala y se mete por aquí, se mete por allá. Él es un hermano muy amplio, muy amplio. Bueno, a esa amplitud, Juan dice, sí, es amplio. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu amplio? El espíritu del anticristo. Cuidado con eso, hermana Jenny. Y quizás en el caminar con Cristo y en las enseñanzas, Él está dando una enseñanza y está corrigiendo algo, pero ya Dios ha tratado en el carácter y lo está haciendo con amor. O sea, es como un padre cuando corrige al hijo y le habla la primera vez, la segunda vez y después aún es severo, pero trata de hacerlo con el objetivo de que él aprenda pues y mejore. Pero creo que esa es la forma de mostrar el amor, no cubriendo el pecado. Amén. No se muestra el amor cubriendo pecados, se Amén. muestra el amor corrigiendo y que la persona muestre arrepentimiento y cambio. Amén. Ciertamente, entonces vemos que el apóstol Juan, con todas sus palabras tiernas, hijitos amados, hijitos míos, amados en el Señor, con todo eso el anciano tan tierno que en algún momento podemos verlo, puede decir palabras como esta, segunda de Juan 1:9. Segunda carta de Juan, capítulo único, versículo 9. Amén, dice así la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. También hasta el 11. Gloria al Señor. Hasta el 11. Si, dice el 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Entonces vemos con toda la ternura que en algún momento fue capaz de mostrar Juan, que algunos dicen el discípulo del amor, el anciano tierno. Él no tiene problema en ser tajante. Hermano, ¿qué es doctrina? Está escrito. ¿Qué es doctrina? Es una enseñanza. Enseñanza, conjunto de enseñanzas.
Algunos hermanos dicen, hermano, ¿sabe quién es mi hermano? Quien tiene el mismo espíritu que yo. A mí no me importa la doctrina. Para mí la doctrina es irrelevante. Pero si en él arde el mismo fuego que arde en mí, gloria a Dios en mi hermano. Juan dice, mira, te podrá arder el mismo fuego que en él. Pero Juan dice, si alguno viene con una doctrina diferente, no dice con un espíritu, un sentir y con una manifestación o unas lenguas diferentes, dice Juan, ¿sabes? ¿Quieres conocer a tu hermano? Tu hermano tiene tu misma doctrina en el Señor. Porque Cristo nos dejó doctrina, nos dejó un conjunto de enseñanza. Él fue luz. Y esa luz es conocimiento preciso de Dios. Así que no podemos decir, hermano, si dice gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, ese es mi hermano. Hermano, tú tienes un concepto muy amplio de hermandad que no es el concepto de Juan. Los gnósticos les encantaba eso, porque ellos podían decir, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene, pero en el fondo, el aleluya, gloria a Dios, Cristo viene, tenía un significado muy diferente al que un cristiano realmente le da. Así que no baste con que tu hermano también diga la misma palabra, no baste con que el hermano dance como yo danza, no basta con que hable en lengua. ¿Cómo está su doctrina? ¿Cómo está su enseñanza? ¿Es realmente una enseñanza que se alinea con la verdad de la palabra o no? Porque es el patrón que Juan está diciendo. ¿Quieres conocer a tu hermano? ¿Quieres saber a quién le puede decir bienvenido? No solo le veas el largo de la falda, no solo le veas cómo viene peinado, no solo le veas lo externo. Revísale qué está trayendo. ¿Qué está trayendo? ¿Está hablando conforme a la doctrina de Jesucristo? ¿Está hablando conforme a la verdad de la Escritura? Porque si no, puede llamarse aleluya, gloria a Dios y cantar muy bonito y puedes sentir que un grupo de ángeles te revolotean en el estómago cada vez que él canta, pero no necesariamente. Eso da señal de que él sea un hijo de Dios. Según Juan, dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Ese tiene, aquel que se mantiene fiel a la predicación del Evangelio, no adulterado, a la doctrina del Señor, habla santidad, llama arrepentimiento, llama apartarse del mundo, aquel que presenta a Cristo como Salvador y como Señor, aquel que según Juan precisamente dice, Cristo sí vino en carne y esa carne la entregó en una cruz por amor a mí. No aquel que dice, no, él no vino en carne, entonces yo puedo darle esta carne gusto porque esta carne, yo soy un espíritu atrapado en un cuerpo, este cuerpo será destruido y mi espíritu será liberado y volverá a la luz inaccesible que un día tuve antes de nacer. Ese tipo de enseñanza ha trastornado a la iglesia del Señor porque no escucharon esto que dijo Juan, porque le dijeron bienvenido a un poco de maestros sobrenaturales que están trayendo enseñanzas locas y cuentos de camino, y cada vez la iglesia es más gnóstica y menos cristiana. Gnosticismo y cristianismo son tan parecidos como el trigo y la cizaña, y tan enemistados como el trigo y la cizaña en el fondo. Uno es verdad, alimento de verdad, palabra de vida, el otro es veneno que lleva condenación. Por eso es importante entender por qué Juan, en medio de sus líneas, está todo el tiempo arrojando esa diferencia. Y Juan no está simplemente recalcando viejas enseñanzas. Juan está diferenciando el Evangelio de Jesucristo, el cristianismo, de las corrientes gnósticas que amenazaban la iglesia. Vamos a ver aquí, 1 Juan 2, del 18 y 19. Un pasaje que hemos leído mucho y hemos escuchado mucho, tal vez hoy le vamos a dar un sentido un poquito más profundo y claro. Amén. 1 Juan 1, 2, 18 y 19 dice así la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Es un pasaje que lo hemos repetido mucho, lo hemos conocido mucho y de vez en cuando lo citamos. Pero ¿cómo comienza? Con las palabras más bonitas que uno puede escuchar de boca o leer de la pluma de Juan: hijitos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Hermanos, son hermanos nuestros, solo que un poquito raros, solo que siguen una línea un poquito diferente. Hermano tuyo, mío no, hermano tuyo, anticristo, lo dice Juan. Esa enseñanza, esa corriente, esa forma loca de corromper el evangelio, volver el evangelio un cuento, un libro de cuentos, de códigos, de locuras, de sueños locos, de códigos inventivos, que quita la mirada de Cristo como nuestro Salvador y hace dudar de que Cristo, porque en el fondo estos gnósticos decían que no había que vivir una vida en santidad, que la santidad no era importante realmente, que lo importante era la bondad que había en el corazón, que algún día la luz del corazón iba a iluminar. Así que preocúpate por hacer buenas obras, preocúpate. Sí, los gnósticos, ¿sabes qué predicaban mucho? Moralidad. Marción era un hombre que dio grandes ofrendas a los pobres, porque el gnóstico decía: con mis buenas obras yo muestro lo que tengo en el corazón. Tú quieres ver un corazón limpio y bonito, tú quieres ver que el hombre es malo, eso no es verdad, sino que somos buenos en el fondo. Mira cómo yo ayudo al pobre, mira cómo yo atiendo, mira cómo yo hago. Eso siempre fue en el gnóstico una verdad. De hecho, usted va a ver que muchas iglesias que no caminan en santidad les encanta hacer muchas obras caritativas y tocar trompetas. Lo hacían los fariseos, tocaban trompeta para dar ofrenda a los pobres, para que se viera. Pero el apóstol Juan deja claro y dice: cuidado, no nos confundamos. No es el Espíritu de Cristo con alguna variación. No son hermanos con una letra más en el apellido. No son hermanos. Tanto que cuando Juan empezó a apretar y a exhortar, se fueron algunos de ellos en la iglesia. Cuando Juan empezó a precisar el evangelio de la gracia en la iglesia, ellos empezaron a decir: ya llegó este religioso, ya llegó este hombre, ese no es el evangelio que nosotros creímos. Y estaban en consternación porque se habían ido un grupo, y Juan dice: no se preocupen porque se han ido, no se preocupen. ¿Sabe por qué se fueron? Porque si yo estoy precisando el evangelio y estoy hablando tocante al verbo de vida, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo recibí, y yo les estoy trayendo la doctrina de Cristo, y a ellos no le alinea la doctrina de Cristo, pues nunca estuvieron en Cristo. Así que no nos desanimamos porque se vayan, porque realmente es a ese tipo de hermano que cuando se le trae la doctrina del Señor y la enseñanza del Señor, él dice: eso no me lo como yo. Bueno, es que nunca realmente, si es la doctrina del Señor y a ti no te pasa, si es la enseñanza del Señor y tú no la recibes, ya ahí está precisando. Y a veces nosotros decimos: un hermano se dejó de congregar. Ay, hermano, se dejó de congregar. Si ya no está con nosotros, es porque no era de nosotros. No, hermano, esto no es tan a la ligera. No está hablando de hermanos que se fueron de la iglesia, no fueron hermanos que se enfriaron y se dejaron de congregar. No está hablando de hermanos que en algún momento lamentablemente fueron seducidos por el mundo y lamentablemente han caído, y oramos por ellos. Y no está diciendo: el que cayó en pecado es porque nunca fue cristiano. No está diciendo eso. Está diciendo aquel que abraza un error y cuando se le contrarresta con la verdad, abraza su error. Ese nunca estuvo en la verdad. Porque si hubiera estado en la verdad, permanece en la verdad. Permanece en la verdad. Esos son gente que estuvieron con nosotros, pero nunca fueron realmente
verdaderos cristianos, nunca nacieron de nuevo en el buen sentido de la palabra, son los que ellos creen que se les iluminó el entendimiento, que recibieron una iluminación en el mundo sobrenatural, pero realmente del Señor no recibieron, porque si hubieran recibido del Señor, cada vez que escuchan palabra del Señor, usted pondría en duda que el evangelio que traía Juan era el evangelio de Cristo. No. Por eso él dice, bueno, a esta gente está hablando de unos cuentos, está hablando de lo que ellos creen, están hablando de lo que ellos imaginan, de lo que ellos suponen, de lo que ellos reúnen a través de los cuentos de la historia, de sus experiencias. Ellos hablan de lo que creen. Yo hablo de lo que yo viví, palpé, escuché, toqué con mis manos. Yo sé, porque Él me encomendó a mí al que yo trajera y compartiera de este evangelio de la gracia. No les hablo de... No pueden poner, es que este es un evangelio y Juan trae otro. No son iguales. No son iguales. No se puede poner al mismo nivel un testigo presencial que la chismosa del barrio, que un cuentacuento. No se puede poner al mismo nivel. Y esa es la diferencia que hace Juan para precisar que él como buen testigo, ¿recuerda Juan en Apocalipsis? ¿Cómo se presenta este mismo Juan en Apocalipsis? Testigo fiel. Testigo fiel. ¿Ah? Testigo ocular y presencial. ¿Eh? Mi hermana Jacqueline. Recuérdame lo que el Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a los mismos discípulos: si queréis ir vosotros también, ahí está la puerta, ¿no? Pero con respecto a lo que usted está hablando, mi hermano, el Señor Jesucristo una vez llegaron a decirle: mira, ya está tu mamá y tus hermanos. Y el Señor dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. Con respecto a eso y lo que usted está hablando ahorita, yo le pregunto, entonces uno no puede llamar hermano a cualquiera que dice que es cristiano, si no es compatible con lo que enseña la palabra, ¿sí? Lo que le estoy entendiendo, no llamo hermano a quien, por decir algo, tiene todas esas enseñanzas extrañas, ¿no? Amén. Lo puedo aplicar con sea el evangelio de la prosperidad, el evangelio del libertinaje, o sea que puedo tomar todos esos mismos casos. No voy a llamar hermano a quien está practicando un evangelio que no es el que está escrito en la palabra de Dios. ¿Estará bien así? A ver, no es que no se pueda en algún momento, por educación y mínimo de diplomacia, no es que no se pueda en algún momento llamar hermano. Por ejemplo, yo no conozco a una persona y me dice: yo soy creyente. ¿Cómo usted le diría a partir de ese momento en que ella dice: yo soy creyente? ¿Cómo le diría usted a esa persona? Oye, pastor, se le dirige en mi caso porque eso nos enseña, hay otras cosas que nos enseña y me dice que por lo menos nosotros hace casi un año vivimos algo parecido. Vino un varón para acá diciendo que era profeta y hubo varios hermanos que, hermanos, Dios le bendiga, y hermanos para allá, para acá. Entonces el Señor nos enseña, exacto, el Señor nos enseña, guardado bueno, claro, dice en este caso los falsos maestros y falsos profetas, y Él nos dice: no que hablen en lengua, no que se muevan en fuego, conozcanos a través de sus frutos. Entonces una vez que cuando por lo menos a mí, una persona, soy creyente, oye, amén, Dios le bendiga, y uno, a medida que vea como ese hermano, esa hermana vaya, y no estoy buscando, no escúcheme, no me malinterprete. No, es que usted no acaba de escuchar como usted lo acaba de llamar. Mire, no, a ver, precisemos lo siguiente: cuando la Biblia dice que no le digamos hermano, no le digamos bienvenido, no podemos tomarlo como que nosotros tenemos ese punto tan elevado de santidad o exclusividad, que yo solo voy a empezar a decirle hermano después de 2 años de conocer a una persona que me ha dado testimonio. Cuidado con eso.
No. Pero ¿cuándo sí aplicaríamos esto bien entendido? Yo no le daría este micrófono y este lugar a cualquiera que simplemente me dijo, yo soy hermano. Yo no le daría mi fe a otra persona a decirle, ese es mi hermanito, solo porque yo le escuché cantando un corito. Y se sentía bonito, hermano. Cuando él cantaba yo sentía algo bonito. No puedo solamente por eso decir, ese es mi hermano. Si usted no le conoce el testimonio, usted no comprometa su palabra reconociéndolo como su hermano. Ahora, si un hermano, si una persona se me presenta como hermano, si yo no le conozco su vida, si yo no le conozco su testimonio, tampoco puedo en el otro caso negarle el mínimo. Dios te bendiga. Incluso le diría hermano. Pero yo entiendo que ese hermano no está comprometiendo, simplemente es una forma Automática de dirigirse a alguien. de llamarlo de forma educada, social, porque hay la posibilidad que ese sea realmente un hermano en Cristo que yo no conozco. Pero en el momento en que yo le conozca el testimonio y no sea un hermano de testimonio, no sea una persona de testimonio, yo no puedo darle referencia, yo no puedo invitarlo a tener actividad, yo no puedo ir a pasar por un lugar donde están unas personas haciendo un culto en un lugar y que me digan, venga para que usted haga culto con nosotros, y yo empezar a hacer culto con ellos cuando yo no conozco el testimonio de esos hermanos. Claro, pero voy al otro. No, hermano, es que yo no lo invité, es que ellos estaban y ellos me invitaron a mí. Cuidado, porque en el momento en que usted se une con ellos en actividad, en ese momento usted se está comprometiendo su testimonio como ellos. Yo te vi con ellos. Entonces, cuando Juan habla aquí, está hablando a la iglesia de aceptar como hermanos personas que tenían enseñanzas totalmente diferentes al Evangelio de Cristo, y les está hablando a ellos. Recordamos, estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando de, en ese caso, la iglesia naciente. Ahora, pues yo voy a conocer mucha gente que yo no le conozco el testimonio y hablaría mal de mí, tener un punto tan elevado en que yo no le diga hermano a alguien, salvo después de yo tener unos cuantos años de conocer, y alguien va a decir, oye, ¿verdad, hermano? Es que tu nivel de santidad es extremo. Cuidado con eso, porque tampoco es esto lo que Juan nos está queriendo decir. Velemos con aquello que validamos en la iglesia. Yo no puedo simplemente porque conozco a alguien pararme aquí como pastor y decirle, mire, ese que está llegando, ese es mi hermano. Sí, hermano, sí, hermano, mire, vamos a darle oportunidad. ¿Y de dónde lo conoce usted? No, hoy lo conocí en la plaza y hablé 15 minutos con él. Cuidado. Una cosa es que yo le dé la bienvenida como hermano, entendiendo de que le estoy dando un reconocimiento superficial porque no le conozco a profundidad. Y otra cosa es que yo le diga, hermano, a partir del martes viene el hermano fulano a predicar. No lo conozco, no le sé el testimonio, pero le estoy dando un reconocimiento en la iglesia del Señor como que yo conociera el testimonio. ¿A quién le está hablando Juan? A hermanos de la iglesia que conocen a otros hermanos de la iglesia y que sabían el testimonio y la enseñanza, y Juan le está diciendo, si ustedes saben que esa persona no enseña y no cree en que Cristo vino en carne y enseña un evangelio diferente, no le sigan llamando hermano. No digan que él es un maestro más de la iglesia, no digan que ese es un ministro más de la iglesia, no digan, mire, ese hermano, él enseña así. Él podrá enseñar y podrá ser, pero ese es siervo del Señor, solo que es un siervo un poquito diferente, es un poquito raro. Cuidado con eso. Entendiendo allí, sin irnos al extremo, no pecamos en llamar, y sobre todo hoy en día, que está tan diverso, no pecamos si alguien se me presenta como cristiano y yo educadamente le doy el reconocimiento de decirle, sin conocerle, Dios te bendiga, mi hermano. Pero ya para yo dar una fe de él como cristiano, ya es otro tema. Mi hermana Gloria. En la juventud,
En la juventud conocimos a un varón que el saludo de él era, ¿cómo estás, fariseo? Hola, fariseo. Oye, no sabíamos nada del evangelio, pero yo sí esa palabra suena feo. Algo en... Eso como... Yo no sabía qué quería decir, pero no ya que sonaba raro. Entonces, hermano, yo cuando conocí un varón que vino aquí y empezó a hablar en un hogar que habían que romper maldiciones, y yo dije, no, Señor, reprenda al diablo. Cuando yo vine a Cristo y me le entregué mi vida a Él me perdonó mis pecados y ahí se rompió todo. Amén. Y yo veía muchos hermanos ahí compartiendo y comiendo y yo dije, ay, Dios mío, tenga misericordia, Dios mío. Amén. Amén. Entonces, lo precisó un poco más el apóstol cuando dijo, si no trae la doctrina de Jesucristo. No lo mandó a examinar superficialmente su vida y no lo mandó a juzgar superficialmente su vida, pero si ya escuchaste sus enseñanzas y sus enseñanzas no se alinean con el Evangelio de Jesucristo, hermano, bombillito rojo de alerta, apártate. Hermana Jenny. Hijitos, huid de los ídolos. Exacto, usted empezó hablando sobre creencias de palerismo, de brujería, de muchas cosas. No es lo mismo a una enseñanza, por ejemplo, decía la hermana que hay iglesias que son prosperidad o hay iglesias que son libres y uno diga, esta es mi hermana, de repente yo conozco a esa hermana y sé que es una hermana de testimonio y sé que ha dado testimonio, quizás no se viste igual que yo, pero refleja a Cristo. Entonces no es lo mismo. Yo diría que este pasaje no se refiere a ese tipo de creencia, porque puede mantener la doctrina de Cristo, solo que en ese caso sería que hay normas dentro de las iglesias, que no es lo mismo norma doctrina. Amén. Entonces creo más o menos que era lo que usted estaba explicando. Amén, amén. Ahí entendemos más lo que es doctrina y no vayamos a confundirnos por algunas diferencias simplemente superficiales. Si en algún punto ya la enseñanza se aleja del Evangelio, ¿cuál es el punto de honor que aquí está poniendo el apóstol Juan? Hermano, estoy escuchando gente que está diciendo que Cristo no vino en carne y otros lo están llamando hermano y estos hermanos esta gente lo está enseñando dentro de la iglesia. Hermanos, abran los ojos. Esto que están enseñando, que Cristo no vino en carne, esos no son hermanos del Señor, ¿no? Uno debería preguntarse, hermano, si estamos escuchando el evangelio de un discípulo del Señor que se está parando ahí al frente y usted sabe que ese discípulo del Señor que trae directamente enseñanza que escuchó del Señor, ¿cómo usted se para a refutarle a ese hombre la enseñanza que le está dando? ¿Ah? ¿Usted se atrevería? Tiene a Juan, discípulo del Señor, estuvo con él, caminó 3 años, es un hombre de testimonio aprobado. ¿Usted se para a contender con él en temas del Evangelio? No, salvo que usted de verdad no crea en el Evangelio. No crea en el Evangelio. Amén. ¿Alguna inquietud, hermano? Vamos a orar. Amén, hermano. Hermano Gerson. Como yo he escuchado muchas veces que hay unos que dicen que Él no vino en carne y hay unos que dicen que Él no resucitó en la carne, pues. Va por esa misma línea, mi hermano. Sería una desviación de la misma herejía, otra versión. Es una secta, ¿no? Estos son Los testigos de Jehová, mi hermano, dicen así. Pero en la Biblia dice que ellos son los escribas, ¿no? Que no creen en resurrección. Sí, sí. Los saduceos. No creían en Jesús. Son sectas, ¿no? Sí. Y cada vez, a ver, Pero ahorita ellos, ¿verdad? el apóstol Juan está escribiendo en los primeros años de la iglesia. Esta es la primera herejía palpable que se está presentando y ya Juan señala esa herejía como el espíritu del anticristo. Cualquier otra versión, que si no resucitó, que si después de se bajó de allí, vino a América, tuvo hijos y hizo una vida con María Magdalena. ¿Sabes que existen evangelios gnósticos justamente que dan ese tipo de enseñanza? Que es el código da Vinci, cualquier tipo de relajo de eso, que empiecen a hablar
En estos días escuchábamos a uno que decía, usted no sabe que Goliat era primo de David. Y va y saca unos libros supuestamente de judíos enterrados allá y una historia hasta grotesca, sin ningún tipo de avanzamiento bíblico. ¿Podemos llamar a eso predicación de un hermano? Velemos con todo lo que desde el altar se está predicando supuestamente de parte del Señor. Mi hermano Samuel, mi papá Gracias, Señor, ay, gloria a Dios. Doy gracias, Señor, por el estudio que está dando mi hermano pastor. Sobre todo en estos últimos tiempos. Sabemos que ya se está cumpliendo, pues, la palabra que dice que en los postreros tiempos. Las evidencias que tenemos nosotros es que se está viviendo ahorita esos últimos tiempos, donde la apostasía está galopando. Y doy gracias, Señor, de verdad por este estudio y estos estudios, porque seguramente que vamos a seguir recibiendo estudios de esta índole. ¿Para qué? Para que nosotros velemos, porque no en vano el Señor nos advierte, nos alerta, para que nosotros estemos velando, porque verdaderamente que cada día se hace más peligrosa la situación, porque como dice mi hermano pastor, el enemigo se filtra muy sutilmente, con medias verdades. La gran mayoría de la apostasía, digamos, trae una dosis de verdad, pero que es veneno. Así que bueno, que Dios bendiga a mi hermano pastor y que Dios lo siga usando. Amén. Y que sigamos nosotros adelante, hermano, recibiendo la enseñanza del Señor. Amén. No, Samuel. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Bueno, yo le quería aportar una de las experiencias que yo he tenido con ese tipo de personas. Y es que ellos también utilizan la palabra hermano o buscan de tener familiaridad pues con la persona que les van a decir, como para crear, no sé, un vínculo un poquito más amistoso para poder enseñarles lo que ellos profesan. Me pasó que una de las veces que yo subí a estudiar, llegó un hombre y se nos acerca y nos empezó a hablar de la Biblia. Empezó con versículos conocidos y luego me dijo que existía Dios Padre como creador, que hizo al hombre su imagen y semejanza, pero que también existía una diosa madre, que por eso existían las mujeres, porque fue creado. Y él planteaba eso, pues, de que Dios, como creó a Adán a su imagen y semejanza, ¿cómo podía haber creado a Eva si él no era mujer? Y entonces empezamos a debatir y bueno, yo le digo que bueno, en ninguna parte de la Biblia me habla de ningún otro ser existente, todopoderoso, sino solamente Dios, que hizo los cielos y la tierra, y que es en lo que yo puedo percibir, pues a lo mejor fue la forma de distinguirse uno de otro, para que, bueno, hombre y mujer. Entonces él, luego de que se dio cuenta de que yo leía la Biblia y que conocía el tema, él me empezó a decir así, pero es que tú eres hermano, tú conoces la Biblia, y me empezó a tratar pues con más familiaridad. Me invitó hasta su iglesia y todo, y que quedaba allá en Charallave, y fue como que empezó a tener ese vínculo más de confianza, pero luego de eso. Entonces a lo mejor, si nosotros utilizamos esa expresión con varias personas, puede causar un poco de incomodidad y eso también alejaría a las personas de lo que nosotros queremos predicarles, pues. O sea, allí también es como una controversia que hay allí. Amén. Y sabemos que lo que Juan realmente está alertando es más allá de solo decir la palabra hermano. Es saber una persona que a toda luz está dando una enseñanza totalmente diferente y seguirlo tratando como un hermano más de la congregación. Ese es el punto. No solamente es un desconocido que podemos en algún momento, por simple convivencia, si él me está diciendo que es creyente, yo me niegue a llamarlo hermano, le sigue llamando señor o señora. Tal vez no sería lo más conveniente.
Pero igual, siempre velemos, ¿no? Siempre velemos. Usted lo escucha hablando en lengua, usted lo escucha cantando, usted lo diciendo aleluya, gloria a Dios, no basta, no basta. Usted le dice, escucha que se declare pentecostal, evangélico, no basta con eso para que nosotros creamos que verdaderamente ya por eso es un hijo de Dios. Es Juan, y es en esta carta donde él nos dice, hijito, probad los espíritus, si son de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a ver que la carta tiene mucho para que aprendamos a discernir. Vamos a orarle al Señor, a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que sepamos aplicar y velar acerca de las herejías y distorsiones que hoy en día, dice Juan, ya estamos en los tiempos finales, ya se están viendo las herejías. Imagínense, 2000 años después, cuánta agua no ha corrido por ese puente. Amén. Señor y Dios, Rey eterno, amado,